Era diciembre de 2006, las fechas en donde las familias estaban en espera de pasar los días festivos junto a sus seres queridos. Sin embargo, hubo una familia que no pudo reunirse. Don Waller esperaba que su hijo Ryan pasara la Navidad en su casa junto a su familia en Arizona. Sin embargo, a la mitad de la noche, Don seguía sin saber absolutamente nada de su hijo. En su preocupación, fue directamente a visitar al departamento de Ryan, quien no respondía a sus llamadas, y al arribar al lugar se encontró con algo que nadie, ni siquiera el departamento de policías, podía explicar. Su hijo, Ryan Waller, estaba ahí, consciente, caminando alrededor del departamento, aunque con un ojo morado y siendo incapaz de formar una oración sin divagar. En el sillón de su sala se encontraba el cuerpo inerte de una chica al que Ryan no parecía prestarle atención. Esta chica era su novia llamada Heather Kwan. Lastimosamente, no fue hasta 6 horas después que toda esta escena tomaría sentido. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Ryan Waller y el terrible interrogatorio tortuoso donde por 6 horas no le dieron atención médica a pesar de que el chico tenía lesiones muy evidentes, y que es una serie de eventos desafortunados e incompetencia en conjunto, más incompetencia que nada, la verdad. Pero no me gustaría comenzar sin invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y dentro vídeo. Ryan Waller era un adolescente de 18 años quien recientemente se había graduado de la preparatoria en Phoenix, Arizona. Su pasatiempo favorito desde que tenía 11 años era el tocar la guitarra. Él era autodidacta y solía tocar en una banda con amigos, soñando en algún día poder tocar para un público en grandes presentaciones. Ryan había comenzado a salir con Heather Kwan. Tenían alrededor de 6 u 8 meses saliendo. Ellos decidieron irse a vivir juntos, que aunque suene apresurado, la pareja tuvo confianza en dar ese salto y se conocían desde que eran pequeños cuando residieron en el mismo vecindario. Heather nació el 10 de abril de 1985 y tenía 21 años en la época del incidente. Asistía a la Universidad de Arizona estudiando Derecho y esperando algún día convertirse en fiscal. Heather le había dejado saber a su familia que estaría en casa de Ryan el día 23 de diciembre para compartir una noche de películas y pizza, pero a partir de que los chicos se reunieron, nadie pareció volver a escuchar de ellos. La pareja había quedado formalmente en ir a la casa de los padres de Ryan para la Navidad, sin embargo ninguno se presentó. Antes de la cena, el padre de Ryan, Don Waller, estuvo llamándole por teléfono a Ryan sin tener respuesta. La familia se sentó a cenar, un poco confundidos por el hecho de que su hijo no llegara a un compromiso, pero al terminar la cena su confusión se convirtió en preocupación y su padre decidió ir directamente al departamento de Ryan para intentar averiguar qué estaba sucediendo. Esto no era una actitud común en Ryan. Él no solía beber hasta quedar inconsciente, no consumía sustancias, entonces no encontraba un motivo para que simplemente no respondiera, especialmente en un día tan importante como ese. Al llegar, Don tocó la puerta un par de veces y no obtuvo respuesta, por lo que decidió llamar a la policía en espera de que ellos pudieran ingresar al domicilio. Sin embargo, la operadora que recibió la llamada solo les dijo que enviarían a alguien, y al no ser una emergencia como tal, ese alguien se tardó mucho en llegar. La familia, en espera de que la ayuda llegara al departamento de Ryan, decidieron ir a un lugar que estaba ahí cerquitas para tomar un café, mantenerse despiertos, y entonces salieron del departamento de Ryan por unos 10 o 15 minutos. Lastimosamente, en esos 10 minutos que la familia salió por el café, la compañera de departamento de Ryan había llegado ahí al depa, sin percatarse de que hacía unos minutos Don Waller estaba preocupado buscando a su hijo. Alicia entonces subió directamente a su habitación y no notó nada extraño en la casa. Ella no solo no supo que los padres de Ryan lo estaban buscando, sino que los padres de Ryan tampoco se dieron cuenta que ella entró mientras ellos no estaban y estaba arriba en su habitación, por lo cual no tocaron y continuaron esperando a que llegara la policía. Desde que hicieron la primera llamada hasta que llegaron los oficiales, pasaron aproximadamente 3 horas muy críticas para este caso. Inmediatamente la ley tocó la puerta, pero de nuevo nadie atendió. Alicia, la compañera de cuarto de Ryan, había notado que alguien estaba en la sala cuando entró, por lo cual no prestó atención y creyó que Ryan y Heather abrirían la puerta. En ese momento los oficiales decidieron hacer una revisión alrededor del departamento. Fue entonces que notaron que detrás de las persianas de la sala, que se movían con el aire de un abanico,
se veía un cuerpo inerte en el sillón dentro de la casa. Por alguna razón, a pesar de que los oficiales habían visto esa escena, no quisieron forzar su entrada al departamento y pidieron una orden de cateo que tardó casi otra hora en ser aprobada, aunque realmente ni siquiera la necesitaban, ya que si un policía tiene sospechas de que dentro del edificio hay alguien inconsciente o herido, aparentemente puede entrar en espera de salvarle la vida. Por alguna razón, estos oficiales no lo sabían o no estaban seguros y de nuevo dejaron pasar más tiempo crítico para el caso. Después continuaron de políticamente correctos y trajeron un cerrajero para que intentara abrir la puerta principal. No lo logró. Entonces intentaron con la puerta trasera del departamento y al escuchar el ruido de la maniobra, alguien abrió la puerta desde dentro. La policía se sorprendió al ver que era el propio Ryan Waller. Estaba caminando, estaba consciente, pero con un moretón muy marcado en el ojo izquierdo que incluso le había cerrado el ojo por completo de lo hinchado que estaba. La policía le pide que se identifique y él no responde. Después le dicen que se trata de una revisión atendiendo una llamada de emergencia por parte de su padre y de nuevo Ryan no responde. Los oficiales intentaban ver qué había detrás de Ryan, como tratando de ver la escena dentro del departamento, y solo ven a una mujer recostada en el sillón. Le preguntan a Ryan de nuevo qué es lo que le había pasado en el ojo y él no responde nada. Entonces le hacen otra pregunta. Le dicen que si la mujer que está en el sillón es su novia Heather, a lo que Ryan por fin responde, pero dice: no lo sé. Le cuestionan si la mujer está dormida o por qué no atiende también la puerta y Ryan comienza a ponerse a la defensiva diciendo que no sabe qué está pasando, aunque realmente no hace oraciones completas, simplemente dice que no y balbucea y no puede mantener una conversación. Los oficiales terminan haciéndose paso para entrar a ver una terrible escena. Heather Kwan estaba sin vida por una herida de bala en la cabeza. Después de ver esto y al notar la actitud de Ryan contradiciéndose en sus declaraciones, inmediatamente lo arrestaron y lo situaron en la parte trasera de una patrulla para comenzar con las pesquisas, lo que llevó alrededor de 4 horas que el joven pasó perdiendo tiempo detrás de la patrulla. El padre de Ryan cuenta que él pidió en varias ocasiones ver a su hijo, pero le negaron esta solicitud. Solo le dijeron que él nada más tenía un ojo morado. Entonces los paramédicos entraron, confirmaron el deceso de Heather y se pasaron de largo sin ver a Ryan. No lo revisaron, se fueron de la escena. Al finalizar con este proceso, el joven fue llevado directamente a un interrogatorio. Los ojos de los investigadores estaban sobre él y no iban a descansar hasta sacarle la verdad del incidente a Ryan, que por supuesto, por las estadísticas, siempre que alguien pierde la vida a su pareja es el principal sospechoso, especialmente si no tiene una coartada. Al ingresar al cuarto donde lo interrogarían, a simple vista resalta su ojo morado, la manera en que se conduce. Para comenzar, él solo se pone las esposas que estaban en la mesa. Él solo las ajusta. Nadie lo había amarrado, nadie se las había puesto. No se podía quedar quieto, se balancea de pronto, se ve agitado y en momentos hasta suelta como un quejido, como de dolor. Se intenta parar en ocasiones como si no entendiera ahora que las esposas lo mantenían pegado a la mesa, como que no entendía cuál era el propósito. Simplemente se pone de pie y de la nada se sienta. Estaba actuando muy extraño. Finalmente, un agente entra y le dice que suba los pies sobre la mesa y procede a tomarle unas fotos, mientras Ryan le dice: yo solo me quiero ir a dormir. Y el agente le responde, importante, el agente le responde: antes de dormirte, primero vas a ir al hospital por esa herida que tienes en la cara. Las suposiciones de los investigadores podían ser variadas. ¿Sería que Ryan tuvo una pelea con su novia y salió mal? De esa manera él terminó golpeado y ella perdiendo la vida. O tal vez él estaba tratando de defenderse de ella y accidentalmente le ocasionó ese final. O Ryan era alguien tan mentalmente inestable que le quitó la vida y después se lastimó a sí mismo por la locura. Lamentablemente todo esto podrían ser solo suposiciones, ya que realmente no salía nada de la boca de Ryan que no fuera: no sé, no entiendo, o me quiero ir a dormir. You got shot in the eye. I think so. With a revolver. I don't know, man. I don't know. Fuck. Then what happened? I don't know. You don't know a lot, Ryan. I don't, man. I really don't. I really don't know, man. I really don't. I don't know. I can tell you anything, I swear.
Y a partir de aquí me disculpo si es un poco más confuso, pero trataré de darte los pormenores de la conversación del interrogatorio. El oficial continuó preguntándole a Ryan si sabía que estaba siendo detenido y él responde: no tengo ni idea. El tiempo transcurre con preguntas que tenían esa misma respuesta e información que Ryan lanzaba de la nada. Le preguntan si tiene novia, él dice que no. Le preguntan si conoce a Heather y él confundido dice: ¿Heather, la que vivía en el departamento? Y luego dice: no, creo que no la conozco, para después decir: ah, no, sí, ella me pegó porque le estaba ayudando a Cristina a arreglarse el cabello. No hilaba la conversación, todo lo que decía no tenía ningún tipo de sentido. Por supuesto, esto confunde al oficial cada vez más, que ahora pregunta quién es Cristina. Esto es un nuevo nombre traído a la conversación, y Ryan le dice que Cristina es la chica que estaba en el sillón, pero la chica del sillón era Heather, su novia de 8 meses, de quien Ryan no parece recordarse en este momento. Cada segundo de este interrogatorio es más y más desesperante que el anterior. Sepas o no sepas, la historia es desesperante. Ryan comienza a decir después que fue una mujer llamada Alicia la que lo lastimó, y parece impresionarse cuando el oficial le dice que Heather era la que estaba en el sillón sin vida. Era como si escuchara la historia por primera vez una y otra vez. Se volvía a sorprender. Un momento crucial para la resolución de este caso llega pasados después de 30 minutos en el interrogatorio, en lo que parecen ser algunos segundos de lucidez que Ryan tiene. Dice que la noche anterior llegaron Richie y su papá tirando flechas con arcos a su departamento, y solo él y Heather estaban en ese departamento. Ninguna Cristina, ninguna Alicia, solo él y Heather, interrumpidos por Richard y su papá. Dos personajes nuevos llegaron a la historia para el oficial, y él inmediatamente comienza a profundizar sobre ellos con Ryan. Todo se va de 0 a 100 en unos segundos, y la historia comienza a tomar un poco de rumbo. Well, these people came over, Richie and his dad, with shooting arrow, bow, and darts. They hit me and her with those. That's it. It was just me and Heather. Ryan dice que un Richie y su padre intentaron irrumpir en su casa por la puerta trasera, que Richie solía vivir en esa casa y que quería entrar por sus cosas. Ingresaron con armas que no eran precisamente arcos y flechas, sino que Ryan no podía decir que eran 2 armas. Su cerebro no conectaba con su boca y él creía estar diciendo armas o el tipo de arma, pero decía llegaron con arcos y flechas y que no dejaron ningún casquillo en la escena. Esta, por supuesto, como para nosotros, también fue demasiada información para el detective y su reacción es un poquito de incredulidad. Ryan le acababa de decir que el golpe se lo hizo Heather, después Alicia y finalmente fueron 2 hombres armados que irrumpieron a su casa. Para él no tenía ningún sentido, pero no le estaba prestando atención a los detalles importantes que se presentaron desde el inicio, sus heridas. Sin embargo, Ryan dijo una frase que cambió por completo el giro de la investigación. Conciso: entraron y nos dispararon a los 2. El detective tiene como 2 segundos para reaccionar y le dice: ¿cómo me vas a decir que te dispararon en el ojo? No estarías vivo si eso te hubiera pasado. Después de esto, Ryan parece volver a actuar como estaba al principio, ya no articula muy bien, vuelve a divagar muchísimo y vuelve a decir que los atacantes de nuevo entraron con arcos y flechas y que lo pusieron en un sueño profundo del que no pudo despertar. Primero lo lastimaron a él, cayó al suelo, no podía levantarse y después continuaron con Heather en el sillón. Básicamente Ryan no encontraba las palabras en su cerebro para decirles que un tal Richie y su padre le dispararon, quedó inconsciente, después le dispararon a Heather y más tarde él se despertó del maldito disparo. A pesar de que Ryan seguía divagando mucho con la historia y confundía muchos nombres y decía cosas incoherentes, el detective por fin, por gracia de Dios, se paró de su silla y decidió revisar las heridas que el joven tenía en el rostro. Ahora sí, un poco desesperado, el detective sale de la habitación y después vuelve con un comportamiento completamente diferente, hasta se ve un poco preocupado. Y le dice a Ryan que van a llevarlo al hospital porque las heridas de su rostro se ven bastante graves. Le quita las esposas y pasando unos segundos llega un grupo de agentes que entran a la habitación a ver a Ryan y el detective les dice: no se van a creer esta historia, mientras les comienza a enseñar las heridas de Ryan. Captain, you're not going to believe this one. I can't believe it either. You're right. I've already heard the story. I can't believe it. This is just my observations that
This might be an entrance, this might be an exit. Pero para este punto todo el mundo ya se comienza a ver un poquito más apresurado. Si la historia era real y Ryan había sido herido en la cabeza, todo este proceso había sido en extremo negligente. Ryan estuvo horas en la patrulla y otra hora en el interrogatorio que no llegaba a ningún lado, teniendo una lesión cerebral cada vez más seria, en lugar de haber sido tratado inmediatamente cuando los policías abrieron la puerta de su casa en primer lugar y le vieron un ojo morado. Toda esta historia que Ryan pudo sacar escudriñando hasta el fondo de sus recuerdos fragmentados por la herida era real. Tanto él como Heather Kwan habían sido impactados en la cabeza con un arma por un hombre llamado Richie y por su padre. ¿Quiénes eran estos hombres? Larry Carver y su hijo Richie Carver no eran precisamente unos ciudadanos modelos. Larry había sido arrestado al menos 6 veces antes del incidente por cargos que incluían doméstica, y por su parte Richie tenía su propio historial desde la secundaria, con cargos que incluían llamadas de extorsión, huir de su casa y asalto agravado. En un inicio, en los medios de comunicación se dijo que Richie era un antiguo compañero de cuarto de Ryan, y ese dato lo extrajeron del video del interrogatorio porque a Ryan el oficial en una parte le pregunta quién era Richie, si había vivido con él, y él responde que sí, aunque lo que quería referirse era que vivió antes de él en ese departamento. Entonces los medios de comunicación lo tomaron literal y se decía que los jóvenes solían ser compañeros de cuarto, lo cual era un dato erróneo. Richie era alguien que había pasado pocos años de su vida fuera de prisión debido a su récord criminal, e incluso en una declaración de un psiquiatra que lo evaluó en la prisión juvenil en el 2000 dijo lo siguiente: su estructura moral es tan débil que su mecanismo de control interno, su conciencia, no tiene ninguna influencia en su comportamiento. Él es capaz de lastimarse a sí mismo y a otros con la misma facilidad con la que se puede beber un vaso de agua. Richie es impulsivo. Calificaría el potencial de Richie para delinquir en el futuro en el rango de alto riesgo. A partir de esta evaluación, el récord criminal de Richie simplemente continuó creciendo hasta el año 2006, donde nos situamos en esta historia. Richie y Ryan habían tenido confrontamientos algunos días antes del incidente. 2 veces Richie se había presentado en la puerta de su departamento para preguntarle si es que su paquetería seguía llegando a esa dirección, lo que por supuesto Ryan negó porque no llegaba ningún tipo de paquetes para Richie en esa casa. Él ya se había mudado, pero Richie, como intuiremos por su pasado, no entendía un no como respuesta. En otra ocasión, cuando Ryan recién se había mudado al departamento, un amigo de él y él escucharon un ruido en el patio trasero. Cuando fueron a revisar, era Richie, que estaba ahí con una historia diciendo que estaba buscando una iguana que tenía como mascota y que se le escapó en ese patio cuando él residía en el lugar. Y por supuesto, ahora podemos notar que Richie iba de vez en cuando a su viejo departamento porque estaba planeando algo turbio. La teoría final que expresó el propio padre de Ryan es que Richie en su mente criminal estuvo pendiente de todas las cosas que Ryan traía al departamento durante su mudanza, su colección de guitarras y algunos artículos de valor, y entonces en compañía de su papá decidió ir al departamento que ahora es donde vivía Ryan, con esperanzas de que él y Heather no estuvieran porque eran épocas decembrinas y esperaría que estuvieran de vacaciones. Sin embargo, la pareja seguía en casa. Cuando Richie y su padre irrumpieron por la puerta trasera, Ryan los encontró, lo impactaron a él primero, cae al suelo, poco a poco pierde el conocimiento y ya no pudo darse cuenta cuando impactaron a su novia en el sillón. Se llevaron sus guitarras, algunos aparatos electrónicos y cabe mencionar que nunca fueron recuperados. El tiempo pasó y por algún motivo de suerte, si se puede decir, Ryan despertó después de ese disparo. Sin embargo, las heridas ya estaban comenzando a actuar sobre su mente. Estuvo algunos minutos u horas conviviendo con el cuerpo de su novia en el sillón, pensando en su mente nebulosa que ella estaba dormida y no quería despertarla. Ni siquiera comprendía el hecho de que tenía que abrir la puerta cuando la policía y su familia llegaron a tocar. Después del interrogatorio, Ryan fue llevado al hospital y debido a la infección de su herida no pudieron hacerle una cirugía inmediata, sino hasta un par de días después. Descubrieron que no solo se trataba de ese impacto en la cabeza, sino de otro que tenía del otro lado, y además tenía la mandíbula fracturada, por lo que presuntamente fue resultado de una técnica de los policías cuando lo arrestaron. Aparentemente, Ryan se opuso al arresto en un inicio y ellos lo tumbaron al piso y probablemente con ese impacto le fracturaron la mandíbula, porque las heridas de arriba de su cabeza nada
tenían que ver con la mandíbula. 4 días después de que Ryan fuera ingresado al cuarto de hospital, Richie fue arrestado y una semana después la propia madre de Richie le dejó saber a la policía que también su esposo, padre de Richie, había estado involucrado en el crimen, siendo así que también Larry terminó en prisión. Eventualmente Richie fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de apelación y no fue hasta 2012 que después de un largo juicio su padre tuvo el mismo destino, cadena perpetua sin posibilidad de apelación. El detective que interrogó a Ryan en un inicio, su nombre es Dalton, terminó por salirse del caso con la justificación de que había tenido una emergencia familiar. Sin embargo, en un testimonio durante el juicio se dijo que el detective Dalton había sido cambiado a otro caso, por lo que se cree que a manera de encubrirlo lo sacaron de este caso para tratar de esconder la falla masiva que había ocasionado en todo el caso de Ryan y en el departamento entero de investigaciones en Phoenix. En otro intento de limpiar su reputación se declaró que el incidente con Ryan había sido el día 23 de diciembre, esto con una aparente intención de que se viera que Ryan ya tenía un daño cerebral irreparable para el día que lo encontraron y que no haría diferencia si lo hubieran llevado al médico cuando lo encontraron, cuando lo arrestaron o después. Sin embargo, el resultado de la autopsia de Heather ubicaba el incidente entre las 5 y las 8 de la tarde del día 25 de diciembre del 2006. Además que las heridas en el rostro de Ryan no estaban en proceso de curación, no se veían costras, no se veían colores de heridas avanzadas, sino que eran heridas recientes, no de 2 días y medio. Debido a la negligencia del caso, Ryan y Don demandaron al departamento de policía de Phoenix y lamentablemente no recibieron ninguna respuesta positiva ni compensación por el daño que tantas horas sin atención médica le trajo a Ryan. El detective a cargo del interrogatorio se justificó también diciendo que Ryan estaba respondiendo todas sus preguntas de manera coherente, que no se imaginó que necesitaba atención médica, cuando él mismo, si recordamos, al inicio le dijo que saliendo del interrogatorio no se iba a dormir, sino que se iba a ir al hospital por esas heridas tan graves que tenía en el rostro. Esto y las respuestas tan incoherentes de Ryan deberían haberle indicado otra cosa, al menos a un profesional como él declaraba ser. La vida de Ryan después del incidente se mantuvo privada por respeto a su familia y a él. Sin embargo, se sabe que perdió la vista y además comenzó a sufrir convulsiones como consecuencia del incidente, perdiendo lamentablemente la vida a la corta edad de 28 años en 2016 debido a un episodio de convulsión causada por el daño cerebral. Al día de hoy, desafortunadamente, el Estado sigue sin darle compensación a su familia por lo sucedido. Sin embargo, su padre Don sigue buscando justicia y se ocupa de que nunca sea olvidado. Y bueno, llegamos hasta aquí con el video del día de hoy, donde relatamos la historia de Ryan y aquel tortuoso interrogatorio. Yo me voy, no sin antes despedirme e invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, que dejes un comentario, dejes tu like y compartas con alguien que crees que le puede gustar este tipo de contenido, que es muy importante para un canal pequeñito como este. Me despido y te deseo que tengas bonita semana.